El tema de hoy está muy claro allí en la primera diapositiva, una muy interesante. Recuerden que la cátedra se llama Ética, Responsabilidad Social y Valores en Ingeniería. Es muy grato tener con nosotros a la ingeniera Paola Rojas Mateus, ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en responsabilidad social y empresarial de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia, con una vasta formación académica y práctica en sistemas de gestión y de sostenibilidad. Su experiencia profesional ha estado centrada en el direccionamiento de sistemas de gestión y de procesos en reconocidas compañías constructoras nacionales. Actualmente se desempeña como directora de responsabilidad social corporativa de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol Regional Bogotá, Cundinamarca, institución en la cual lidera los procesos relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y económica del gremio. Bienvenida a su casa, Paola. Muy buenas noches a todos. Es para mí un inmenso placer, de verdad, volver a la universidad en calidad de conferencista. Yo soy, como decía el profesor Marcelo Riveros, ingeniera industrial de la Universidad Nacional, egresada en el año 2009. Vengo cada vez que puedo porque, como bien lo decía él, esta es mi casa y para mí es un placer poder compartir lo poco o mucho que puedo saber yo de este tema con ustedes, que son futuros ingenieros y por supuesto van a representar a la universidad más prestigiosa de este país. Para hablar de la responsabilidad social, empresarial o corporativa en las empresas de ingeniería, yo quisiera partir de estos 4 preceptos que vamos a ver hoy. Primero es que pensemos en dónde nos vamos a desempeñar nosotros como ingenieros. Empecemos a pensar cuál es el modelo actual de la empresa y cuál va a ser nuestro papel cuando salgamos nosotros de esta universidad. Entonces, por eso quiero que pensemos en estos casos que son de alguna manera famosos y de otra manera infames. Tenemos también el tema de por qué es importante integrar la responsabilidad social corporativa en la gestión que nosotros vamos a desempeñar dentro de nuestras compañías y por qué las compañías tienen que empezar a pensar en esto, por qué ahora no es importante solamente pensar en el negocio. Tenemos también el tema del valor de la reputación y el buen nombre de las compañías y por último vamos a enfocarnos, a hacer un zoom en el caso del sector de la construcción, que es el sector que yo represento actualmente. Cuando empezamos a pensar en el modelo actual de la empresa, nos basta con ver el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y empezamos a ver 2 definiciones básicas que son la de empresa y la de corporación. Cuando vemos la definición de la empresa, empezamos a ver esa última partecita que dice ahí fines lucrativos. La empresa en el mundo actual y por los desarrollos que se hicieron más o menos hasta la década del 90, se piensa como un organismo que se creó para lucrar a ciertas personas. Cuando empezamos a pensar en esas definiciones, empezamos a cuestionarnos sobre el tema de la ética y la responsabilidad social. Si yo simplemente tengo un organismo que le va a llenar los bolsillos a 5, 10 o 20 o 50 personas, empiezo yo a cuestionar cómo involucro los valores. ¿Cómo hago yo para que esta sea una empresa que considere un poco más allá del fin lucrativo, del dinero? Y cuando vemos el tema de corporación, y ya lo vamos a ver más adelante, la corporación en el mundo, por las connotaciones que ha tenido con los grandes monopolios y con grandes escándalos que se han generado, empieza a ser ya casi una connotación peyorativa. O sea, cuando hablamos de temas corporativos, a veces empezamos a ver que esto ya se toma en un mal sentido del uso de la palabra. Entonces, vamos a ver un poquito de dónde sale este modelo actual de empresa. En ingeniería industrial, el profesor Guzmán aquí presente nos hablaba también a veces de un modelo que es el modelo de Milton Friedman.
Milton Friedman es un economista que se ganó el Premio Nobel de Economía precisamente en el año 1976 y cuya teoría era que el último fin de la empresa o el único fin de la empresa era el lucro. Él decía, la empresa no tiene que encargarse de lo social, la empresa no tiene que encargarse de lo ambiental, la empresa no tiene que encargarse de la comunidad porque para eso está el Estado y para eso están otro tipo de organizaciones. Para la empresa el único fin es encargarse de sus accionistas. Entonces cuando yo empiezo a pensar en ese modelo de un premio Nobel, que además hizo unas publicaciones que fueron muy importantes para dibujar esas líneas de lo que hoy en día es una empresa, pues empiezo a ver por qué muchas de las corporaciones mundiales se crearon como se crearon. Entonces les voy a mostrar un pequeño video, dura 6 minutos, y este video básicamente nos habla, creo que aquí ya lo tenía cargando. Entonces, este video es básicamente para que nosotros tengamos una concepción amplia de cómo la corporación y cómo las empresas han sido definidas por sus actuaciones en este momento. 150 years ago, the business corporation was a relatively insignificant institution. Today, it is all-pervasive. Like the church, the monarchy, and the Communist Party in other times and places, the corporation is today's dominant institution. This documentary examines the nature, evolution, impacts, and possible futures of the modern business corporation. Initially given a narrow legal mandate, what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives? We begin our inquiry as scandals threaten to trigger a wide debate about the lack of public control over big corporations. I think there is an overhang over the market of distrust. Listen, 95% or 1% huge percentage of the business community are honest, and, reveal all their assets, and got compensation programs that are balanced, but there are some bad actors. The media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader. I still happen to think the United States is the greatest place in the world to invest. We have some shakeups that are going on because of a few bad apples. Some people call me a bad apple. Well, I may be bruised, but I still taste sweet. Some people call me a bad apple, but I may be the sweetest apple on the tree. These are not just a bunch of bad apples. This is just a few bad apples. It's not just a few bad apples. We've got to get rid of the bad apples. You can start with Tyco. Bad apples. We know all about WorldCom. Xerox Corporation. Arthur Anderson. Enron, obviously. Bad apples. Kmart Corporation. The fruit cart is getting a little more full. I don't think it's just a few apples, unfortunately. I think this is the worst crisis of confidence in business. What's wrong with this picture? Can't we pick a better metaphor to describe the dominant institution of our time? Through the voices of CEOs, whistleblowers, brokers, gurus and spies, insiders and outsiders, we present the corporation as a paradox, an institution that creates great wealth but causes enormous and often hidden harms. I see the corporation as part of the jigsaw in society as a whole, which if you remove it, the picture's incomplete. But equally, if it's the only part, it's not going to work. A sports team. Some of us are blocking and tackling, some of us are running the ball, some of us are throwing the ball. But we all have a common purpose, which is to succeed as an organization. A corporation is like a family unit.
People in a corporation work together for a common end. Like the telephone system, it reaches almost everywhere. It's extraordinarily powerful. It's pretty hard to avoid. And it transforms the lives of people, I think, on balance, for the better. The eagle, soaring, clear-eyed, competitive, prepared to strike, but not a vulture. Noble, visionary, majestic, that people can believe in and be inspired by, that creates such a lift that it soars. I could see that being a good logo for the principal's company. Okay, guys, enough bullshit. Corporations are artificial creations. You might say they're monsters trying to devour as much profit as possible at anyone's expense. I think of a whale, gentle, big fish, which can swallow you in an instant. Dr. Frankenstein's creation has overwhelmed and overpowered him, as the corporate form has done with us. The word corporate gets attached in almost, in a pejorative sense to, and gets married with the word agenda. And one hears a lot about the corporate agenda, as though it is evil, as though it is an agenda which is trying to take over the world. Personally, I don't use the word corporation. I use the word business. I will use the word company. I'll use the word business community, because I think that is a much fairer representation than zeroing in on just this word corporation. What is a corporation? It's funny that I've taught in a business school for as long as I have without ever having been asked so pointedly to say what I think a corporation is. It is one form of business ownership. It's a group of individuals working together to serve a variety of objectives, the principal one of which is earning large, growing, sustained, legal returns for the people who own the business. Bueno, ya vieron ustedes qué es lo que crea una definición como esta en el mundo actual. Y yo creo que para nadie es desconocido que hemos tenido problemas de imagen corporativa en marcas o en empresas cuyo valor principal es la marca, ¿sí? Hace 150 años o no sé cuántos que se creó la Coca-Cola, muy seguramente ellos no se imaginaban que las prácticas empresariales que han ejercido por muchísimos años les iban a traer problemas tan serios en la sostenibilidad de su negocio. Porque hace 150 años, cuando se creó la Coca-Cola, la gente tomaba Coca-Cola o tomaba Coca-Cola, ¿sí? No había de dónde elegir. Hace 150 años, o hace 50 años, por ejemplo, para hablar de mi sector, cuando se empezó a construir, la gente compraba lo que había, lo que podía comprar. Era un mercado perfecto. Ahora no. Ahora yo puedo elegir qué quiero comprar y puedo elegir si lo compro acá, o lo compro en China, o lo compro en Estados Unidos, o lo compro en donde quiera. Porque ahora hay Amazon, ahora hay Mercado Libre, ahora hay eBay, ahora hay 180 cosas de las cuales yo puedo elegir como consumidor. Porque el ejercicio de la responsabilidad no es solamente del que produce, sino del que compra. Entonces, cuando empezamos a ver eso, empezamos a analizar
casos como los que tenemos acá. Monsanto, ¿quién no conoce Monsanto? ¿Todos conocen Monsanto? Bueno, Monsanto es una empresa que se ha dedicado básicamente a temas de agricultura con prácticas no sanas, ¿sí? Con prácticas que en muchos países son prácticas no solamente poco éticas, sino ilegales. Y hoy en día la agricultura está al borde por este tipo de prácticas. Nike. ¿Ustedes saben qué pasó con Nike? Resulta que con Nike encontraron en Filipinas y encontraron en un par de países asiáticos unas maquilas donde tenían a niños prácticamente esclavizados, les estaban pagando, era una cosa así como 45 centavos de dólar por la semana de trabajo y les cobraban la comida y les cobraban la dormida. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los niños terminaban debiéndoles la vida entera más o menos. Cuando eso se descubrió por un documental, los márgenes de utilidad de todos los productos de Nike bajaron profundamente. Pero nosotros tenemos un problema como consumidores y es que tenemos la memoria bastante de corto plazo cuando nos gustan los productos. Entonces, igual ahí seguimos comprando Nike. Marlboro, pues que ustedes saben que este tema del cáncer de pulmón y que todas las cosas que trae para la salud el consumo de tabaco pues ya están más que comprobadas. Pero igual, hay gente que sigue fumando, hay gente que sigue trabajando en las tabacaleras porque eso es una decisión personal del consumidor y del profesional. Aquí tenemos pues todo el tema, ustedes saben que el tema de las petroleras es muy sensible. Las petroleras yo creo que son las empresas que más partida presupuestal dejan para todo el manejo de comunidades y de responsabilidad social, precisamente porque los impactos que generan son casi que irreversibles. Entonces, cuando una empresa petrolera empieza operaciones en cualquier lado, el tema de la comunidad no es un tema opcional. La comunidad hoy en día tiene el poder de decidir sobre un proyecto de esta naturaleza. Tenemos el tema de, otra vez, Coca-Cola. Coca-Cola ha tenido muchos problemas con asuntos sindicales, sobre todo. Entonces, desapariciones, muertes, en fin, y eso ha traído unas consecuencias bastante negativas para la marca y eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá más petroleras, el tema de Benetton. Benetton hizo unos despidos masivos en el año 2001, pero fueron despidos de 2.000 o 3.000 trabajadores porque encontraron que si hacían una reestructuración en su línea de empleos podían tener un 2 o 3% más de utilidades. Y ustedes se imaginarán lo que eso causó en el mundo. Entonces, por eso la campaña de boicot fue el desempleado del año. Nestlé tiene también un tema fuerte. Nestlé saca el cacao de algunos países africanos, entre ellos Costa de Marfil, y las plantaciones de cacao eran básicamente plantaciones de esclavos. Entonces, cuando empezaron a encontrar igual el tema de la esclavitud, y además porque allá no era el esclavo que le pagaban el 45 centavos de dólar el día, sino que había un tema de guardias armados y de abuso físico y demás, pues obviamente el boicot creció. Lo que pasa es que estas empresas tienen la posibilidad también de cubrir o mitigar un poco esos escándalos por medio de otras estrategias comerciales. Y entonces eso es lo que tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos una caracterización de la corporación y de la empresa de esto, ¿sí? Son los grandes villanos, ¿sí? Y realmente cuando nosotros pensamos, ustedes han pensado, algunos de ustedes han pensado en que se va a quedar desempleado, en que no va a trabajar en una corporación cuando salga de acá. O sea, ¿alguien tiene una proyección diferente a esa? ¿Tú qué quieres hacer cuando salgas de la universidad? Montar empresa. Y entonces, ¿y tú quieres que tu empresa sea una empresa chichipata, pobretona, o quieres que sea una empresa grande a futuro? Grande, ¿cierto? Y una empresa grande
Son esas empresas, ¿cierto? Entonces, si yo no empiezo a cuidar lo que como profesional soy y proyecto, desde este momento que estoy acá sentado, poniendo cuidado para que en el próximo examen me vaya mejor, si yo no hago eso desde este momento, pues obviamente lo que yo voy a salir a hacer con mi empresa es eso. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de la contraparte, de qué es... bueno, no, acá no voy a dejar por fuera el sector, por supuesto, ni más faltaba. Acá hay más cositas más locales y más escándalos. ¿Quién no conoce a estos señores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ignora quiénes son ellos? ¿No sabes quiénes son? Son los NUL, los constructores más famosos de vías en Bogotá. ¿Y saben qué es esto? El edificio Space en Medellín. Sí, señores. Entonces, ¿qué son estos escándalos? O sea, ¿por qué se generaron estos escándalos en la construcción? ¿Por qué? O sea, ¿dónde estuvieron las fallas acá? O sea, ¿qué pasó con los nules? Ustedes saben cómo fue el cuento de los nules, ¿no? O sea, saben que hubo unos temas de contratos asignados de manera irregular. ¿Saben algo de lo que pasó con los nules? ¿Alguien sabe cuál fue la historia con los nules? ¿No? Bueno, entonces todos sabemos que son muy malos, pero creo que nadie leyó jamás la noticia completa. Entonces, ¿qué pasa con las licitaciones públicas? Que creo que ya hablaron en alguna oportunidad anterior de eso, ¿no? Ok, no, perdón, me les chivié la clase. De hoy en 15 van a hablar de eso. Bueno, resulta que para licitar en este país, yo debo tener unas características en mi empresa, ¿sí? Entonces a mí me dicen, Paola, yo quiero que usted me haga 5.000 empanadas, ¿sí? Entonces, Paola, ¿usted cómo me va a hacer 5.000 empanadas? Entonces tiene que tener 10 señoras que le hagan las empanadas y tiene que tener 50 kilos de masa y tiene que tener 10 huevos. Entonces yo digo, ay, qué vaina, pero yo solamente estoy con mi esposo en la casa, pero yo le hago. Y resulta que se me olvidó comprar los huevos y se me olvidó comprar la harina, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el resultado natural de eso? Pues que yo no voy a poder hacerle 5.000 empanadas. Le hago 3, pero sea buenito y págueme lo de las 5.000 empanadas. Entonces, como el señor que me va a contratar es súper amigo mío, me dice, bueno, hágale, yo se las pago y voy y le compro a otro más bien 5.000 paquetes de papas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Estos señores no tenían la capacidad técnica, ni financiera, ni jurídica de licitar para las vías que finalmente se les asignaron. Entonces, como no tenían la capacidad, pues no hicieron las vías. Y como no hicieron las vías, pues finalmente se les otorgó un contrato casi que por la misma cuantía a otros constructores para que lo hicieran. Entonces nos robaron 2 veces y todavía estamos pagando. Y ellos hacen asados en la cárcel con whisky. ¿Ven? Entonces, esas cosas que pasan en este país no son más que la falencia y la falta de ética en el ejercicio de la ingeniería. ¿Sí? Eso es la falta de ética en el ejercicio de la ingeniería. Y si ustedes quieren saber, ¿ustedes saben qué pasó con el Space realmente? ¿Ni idea? Bueno. Entonces, resulta que para hacer un edificio yo tengo que seguir unas normas técnicas que ya están súper recontraestablecidas, y hay una norma que se llama la norma sismoresistente del año 2010, la NSR 10, que me dice, si usted va a hacer un edificio de estas dimensiones, usted tiene que ponerle unos soportes estructurales de estas características y tiene que utilizar un concreto que le resista tanto peso, básicamente. Me perdonarán los ingenieros civiles porque no es así la terminología, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó acá? Resulta que el diseñador de este proyecto, nosotros digamos que para hacer un edificio necesitamos varios tipos de diseño. Uno de los diseños más importantes es el diseño estructural, y lo que dice el diseñador estructural es palabra de Dios.
O sea, ningún arquitecto, ningún constructor va a venir a cuestionar porque sí lo que dice el diseñador estructural, porque ellos son especialistas en su campo, y si ustedes ven las memorias de cálculo del diseño estructural, eso es una cosa así de grande, que no la entienden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace el diseño estructural, el señor dice, eso no se necesita. Este diseñador en particular, que era un diseñador muy afamado en Antioquia, dice, yo no necesito, eso no le pongan tanto hierro, eso póngale más poquito que eso aguanta. Y entonces empiezan a hacer unos adefesios en el tema del diseño estructural. Yo soy ingeniera industrial, como les digo, pero es que cualquiera ve eso y hace la comparación entre lo que debería ser y lo que fue, y uno dice, no, de verdad, antes no me cayeron todas. Entonces empiezan a hacer unos ahorros en el tema del hierro, y además esa formita que tiene, si ustedes ven, eso parece como una herradura. Esa forma le daba más inestabilidad a la construcción por el terreno en el que fueron levantadas las torres. Adicionalmente, los pilotes en una edificación son unas vigas que van debajo de la tierra y que permiten dar estabilidad y sostén a la estructura. Esos pilotes, por decirles algo, eran pilotes que tenían que tener unos 42 metros de profundidad y los hicieron de 12. Y eso por no hablarles de las cosas tan graves que pasaron en ese diseño. Entonces, hacen el edificio y por supuesto, por todos, eso fue un caldo de cultivo para el error. Y básicamente por todas esas irregularidades y otras más que encontraron, la Universidad de los Andes hizo un estudio muy serio de diagnóstico de qué pasó en el Space, y las cosas que se encontraron de verdad son espeluznantes. Y este fue el resultado: 12 personas muertas, 12 personas. Y para contarles una anécdota de lo que pasó ese día en el Space, como este diseñador estructural era tan afamado, él se paró, yo creo que muchos vieron la noticia, él se paró en el parqueadero y dijo, no tenían por qué evacuar, todo está bien. Él lo dijo, no, es que esto es alarmismo. Y ahí, parado en ese parqueadero, confiado en la palabra del diseñador estructural, estaba el dueño de la constructora con los 3 hijos, porque ellos confiaban en que todo estaba bien. Entonces, el ejercicio de la profesión es una cosa que no se debe tomar a la ligera. Si yo no soy ético, si yo no respeto las normas, si yo no entiendo que hay unos protocolos y que hay unas cosas que yo debo cumplir para ser un buen profesional, más allá de tener los bolsillos llenos, pues esto es lo que pasa. Esto es. Entonces vamos a ver, ya adentrándonos un poquito en lo que es la definición de la responsabilidad social. ¿Qué es eso? Esta definición es la definición que trae una norma, que es la ISO 26000 del año 2010, y es la definición por la que muchas compañías se rigen para medir sus estándares en responsabilidad social. Entonces, ¿cuáles son esos factores que me definen la responsabilidad social? Primero, hablamos entonces que contribuye al desarrollo sostenible. Ustedes saben que hay una definición formal para la sostenibilidad. O sea, ¿saben qué es la sostenibilidad? ¿Alguien ha escuchado la definición formal? ¿No? ¿Nadie? ¿Ni idea? La sostenibilidad es básicamente tener ese margen de desarrollo que nosotros necesitamos hoy en día sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Eso es sostenibilidad. Entonces, básicamente dicen que, ¿cómo es que dicen? Que la Tierra, este mundo que tenemos nosotros, no es una herencia de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos o nuestros sobrinos, los que no quieran tener hijos. Entonces, eso es el desarrollo sostenible. Eso es
tener la posibilidad de encontrar solución a los problemas actuales, pero sin acabarnos el mundo que le va a tocar a los que siguen. Hablamos también ahí de la salud y el bienestar de la sociedad, que por supuesto eso está incluido en ese concepto de desarrollo sostenible. Hablamos de las expectativas de las partes interesadas. Miren que eso es muy importante. Resulta que hace unos años, como el mercado, como les decía inicialmente, compraba lo que había, entonces yo básicamente hacía lo que hacía Henry Ford. Entonces yo le hago un carrito cuadradito y todos negritos porque al señor le gustaba el negro, ¿sí? Y ya, él a nadie le preguntó, ¿le gusta negro o le gusta rojo? No, nada. O sea, hay negros, si le gusta negro, bueno, y si no, pues iré a ver qué hace, sigan dando a pie. Entonces, eso es básicamente la expectativa y la necesidad de la persona que está haciendo la producción. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día hay un comercial muy chistoso de, yo no sé qué carro es ese, que sale con los, que todos son hipsters, y un comercial ahí donde le cambian la cara a todos con las mismas gafas y le dicen personalice ese carro, póngalo como quiera, y yo no sé qué, y escoja el que más le guste y póngalo del color que quiera. Eso pasa hoy en día. Hoy en día se dieron cuenta que si yo quiero vender, si yo quiero ser exitoso en lo que sea que quiera vender, yo tengo que considerar las expectativas de mis partes interesadas. ¿Y quiénes son mis partes interesadas? Pues todo el que tenga que ver con mi negocio. No solamente el cliente, no solamente los accionistas, mis partes interesadas son mis empleados. Mis partes interesadas es la comunidad, es la sociedad en general, es el gobierno, ¿sí? Para algunas empresas, como por ejemplo las petroleras o las mineras, que tienen que hacer o que hacen pues su operación en sitios alejados donde hay comunidades nativas y demás, ellos son sus partes interesadas. O sea, sus partes interesadas es todo aquel que se afecte por la operación de la compañía, de cualquier manera. Y hablamos acá entonces del tema de la legislación. Eso es muy chistoso. Hay compañías que dicen como, no, es que yo soy buenísimo porque yo le pago a mis empleados el mínimo. Pues a ver, o sea, cumplir la ley no es una cosa para sacar pecho. Cumplir la ley es lo mínimo que tiene que hacer cualquier empresa en este país. Y nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces ustedes saben que hay un código de ética profesional para el ejercicio de la ingeniería, ¿cierto? Y saben que hay que sacar una tarjeta profesional cuando uno se gradúa. Y que si uno no saca la tarjeta profesional, uno está ejerciendo ilegalmente. ¿Sí? Entonces, eso es cumplir la ley. Eso es básico. No, es que yo soy buenísimo porque yo afilio a mis trabajadores a la aseguradora de riesgos laborales. Pues a ver. Y acá hablamos de un tema de que toda esta filosofía, estas buenas prácticas, por llamarlas de alguna manera, estén integradas en toda la organización y que se lleven a la práctica en todas sus relaciones. Porque hay empresas que son juiciosísimas con sus accionistas, hay empresas que son juiciosísimas con sus clientes, pero con sus empleados, ni para qué te cuento. Entonces, eso es un tema integral. Esto es un tema que involucra a todas las partes interesadas, como les decía inicialmente, y es un tema que no tiene excusa. Ahora, ¿qué no es responsabilidad social? Hay acciones que son filantrópicas. O sea, la filantropía es cuando yo quiero beneficiar a determinado grupo sin tener una relación estratégica con ellos. Entonces, yo no voy a decir acá que eso sea bueno o malo, eso es un juicio de valor que no me corresponde, pero entonces, si ustedes se dan cuenta, creo que yo no sé cuántos equipos de fútbol de este país están patrocinados por tabacaleras. ¿Ok? Y hay muchas tabacaleras y muchas empresas de licores y muchas empresas de otras cosas que llevan, por ejemplo, balones a los niños en las escuelas, o que van y regalan, no sé, cualquier vaina en Navidad, en Cazuca, ¿sí?
¿Qué tiene eso de estratégico? Pues yo no sé, ¿sí? Y eso siempre sale, uno de mis queridísimos coordinadores, y me perdonan lo que va, o sea, es con todo el respeto y sin ningún ánimo de ofender, pero uno de mis queridísimos coordinadores siempre dice, es que es el tema de tomarse la foto con el negrito. Eso es filantropía. Perdón, o sea, sin ofender. Bueno, listo. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso cómo es conmigo? O sea, ¿yo qué tengo que ver con eso? Eso que lo haga el gobierno, decía Víctor Friedman. Pues no, señor. La responsabilidad social con esas definiciones que teníamos anteriormente impactan en todos estos valores que ustedes ven aquí. Si ustedes ven una empresa, ¿en qué empresa les gustaría a ustedes trabajar cuando se gradúen? En Google. ¿Me gustaría trabajar en Google? Sí. Si ustedes ven las empresas en las que quieren trabajar cuando se gradúen, y si ustedes piensan en una empresa que les produzca admiración, cualquiera, la que sea, ustedes van a identificar mucho de estos valores allá. ¿Sí? Entonces pensemos en Google. Innovación, toda la que quieren. O sea, estos muchachitos hicieron lo que muchas empresas no pudieron hacer en 50, en 100, en 150 años de operación, que fue encontrar una forma de operar diferente. No solamente para sus clientes, que somos todos. No solamente para nosotros, para sus empleados. Por eso todo el mundo quiere trabajar, todos queremos trabajar en Google. Pero por favor, transparencia. Transparencia. Entonces la transparencia no es salir a contar solo lo bueno. La transparencia es decir, miren, mi empresa, cualquier corporación, es un órgano vivo. Y es un órgano vivo que comete errores, como todos los órganos vivos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ser transparente, yo tengo que contar cuáles son también mis errores. Y tengo que contar cómo los soluciono y cuáles son esas acciones que yo voy a tomar hacia adelante para no cometerlos. Y tengo que contar cómo solucioné el asunto. Y tengo que contar por qué se causó el error y por qué se causó el daño. Porque es que ahora uno es transparente a las buenas o a las malas. Por ahí hay un dicho que entre el cielo y Facebook no hay nada oculto. Y eso es absoluta y totalmente cierto. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando tuvimos el accidente terrible de la BP en el Golfo de México? Díganme ustedes si no vieron una foto del presidente de la BP por allá en yate, te daba la risa, mientras estaba todo el mundo pues que no sabía qué hacer con esa mancha de petróleo que se extendía cada vez más. Todo el mundo se enteró, ¿sí? Entonces ahora la transparencia es a las buenas o a las malas. El desarrollo sostenible, que era lo que hablábamos hace un momento, la confianza. Eso es lo más importante ahora en las relaciones corporativas. Si usted no se gana la confianza del público en general, si usted no se gana la confianza de sus clientes, de sus empleados, si usted no tiene de verdad ese valor y esa posibilidad de ser confiable para sus grupos de interés, todo está perdido. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, las marcas más reputadas, como por ejemplo Coca-Cola, a mucha gente le gusta la Coca-Cola, y mucha gente compra Coca-Cola, y le encantan los ositos polares, estos que están en extinción, que solo vamos a ver después en la Coca-Cola. Entonces, a todo el mundo le gusta eso, ¿sí? O a mucha gente, pero ya hay mucha gente que de verdad hace una oposición firme a la Coca-Cola, porque conocen sus prácticas. Y porque entonces ahora ustedes ven que sale el tema de la diabetes, de una cantidad de cosas que antes nadie cuestionaba. Entonces, si yo no tengo confianza en la marca se debilita a un nivel que tiene que empezar a hacer una cantidad de maromas para subsistir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que estas empresas hacen para tratar de ganar la confianza otra vez de sus consumidores y no consumidores es una cosa increíble.
Reputación y legitimidad, bueno, nada, o sea, es básicamente una consecuencia de todo lo anterior. Y ya vamos a ver cuál es el asunto con la reputación. Estos son simples consecuencias de hacer buenos procesos dentro de la organización, considerando la responsabilidad social corporativa. Yo que tengo acá básicamente dos ejemplos, o sea, hay una cosa que yo no puedo confundir, que era lo que les decía inicialmente de el tema de la filantropía o el buenismo. Yo soy bueno porque yo soy bueno. Y la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa tiene una característica fundamental y es básicamente que está ligada a objetivos estratégicos de la entidad que la genera. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esa estrategia no se me va a morir en 2 años cuando salga el director que la implementó, que eso es una estrategia que va a continuar porque está impregnada en el ADN de la empresa, ¿sí? Esa es la diferencia entre ser bueno y buena gente, chévere y tal, y la responsabilidad social corporativa. Entonces, cuando yo pienso, por ejemplo, en medidas de responsabilidad social corporativa, pienso en esto. Por ejemplo, si yo básicamente, porque soy responsable de mis externalidades, hago una reducción en la emisión de gases contaminantes, muy seguramente, y acá mis queridísimos ingenieros químicos, ingenieros y demás, sabrán que eso generalmente lleva asociado un tema de reducción en el consumo energético y viceversa. O sea, yo puedo hacerlo en el otro sentido también. Y si yo reduzco el consumo de energía en mi producción, pues ¿qué pasa? Que pago menos, ¿sí o no? Elemental. Entonces, yo estoy haciendo una cosa que nos beneficia a todos, pero yo solamente eso lo puedo identificar cuando estoy comprometido de verdad a asumir mis externalidades negativas. Y ahí ustedes tienen otro ejemplito y tienen qué es lo que pasa cuando esas acciones de verdad se implementan con estrategia en la organización. Antes, como les digo, el tema de la marca era una cosa de, ay, pues si me quieren chévere, si no me quieren, pues también igual. Ahora no. Entonces aquí tenemos una apreciación de un gran economista que dice eso. Dice, el tema de la marca ya no es solamente, aquí hay ingenieros industriales, ni uno, profe, ya. Bueno, entonces a nosotros nos enseñaban una materia que se llamaba mercadeo, mercados era. En esa materia nos enseñaban que había una cosa que se llamaba el top of mind, o sea, lo que la gente responde, cuando uno le hace una pregunta específica sobre algún tema de mercado. Entonces, básicamente, yo les pregunto algo así como, a ver, cantante colombiano, ¿cuál es? Marca de carros. BM. ¿Sí? Marca de gaseosa. Coca-Cola. ¿Ven? Ese es el top of mind. O sea, lo primero que se me viene a mí a la cabeza cuando yo pienso en algún tema de mercado. Pero ahora eso no es suficiente. Porque así como ustedes, por ejemplo, si a mí me dicen marca gaseosa, yo digo Coca-Cola, pero yo jamás me tomo una Coca-Cola, por ejemplo. Entonces, para la marca y para la reputación, ¿qué es importante? El top of heart, en inglés fluido. Lo que está en el corazón. ¿Sí? Entonces, esto es una clase romántica también. Entonces, ¿qué vemos ahí? Lo que primero a uno se le viene al corazón. Entonces yo les digo a ustedes, la mejor marca de ponqué, Ramos, ¿sí o no? Eso es el top of mind. Eso es, básicamente. Es que no es solamente,
Y es eso, es porque cuando yo voy a hacer mercado, compro Ramo y no Bimbo. Eso es, básicamente. Porque Bimbo es buenísimo y riquísimo y todo lo que quieran y vale hasta parecer yo no. Pero para mí, o sea, la marca de mi casa es Ramo. ¿Sí? Y así ustedes pregúntenles a sus mamás y lo verán que ellas no cambian el jabón Rey ni el Papa. Porque nosotras no cambiamos el Rey y el Papa. ¿Sí? Entonces es un tema de eso, de la apropiación de la marca. Y esa apropiación de la marca llega a ser tan poderosa que si usted no está en el corazón de los consumidores, básicamente perdió. Hoy no, pero le aseguro que perdió. Porque es que cuando la gente le llega, o sea, si ustedes se dan cuenta ahora, las estrategias comerciales son muy de eso. Entonces, pequeñín, y sale la señora dándole besos en la cola al niño. ¿Sí? Es por eso, es porque la marca tiene que generar una conexión emocional. Si no la genera, perdió. Entonces los de Winnie sacaron la colita del niñito y la señora dándole besos a todas las colas de todos los niños. Y los de Hobbies, no, sacaron una cosa azul que le echan al pañal y entonces adivinen qué compran más las señoras. Pues Winnie, ¿sí? Porque es que la colita, la cosa azul nunca la han visto. Entonces es un tema de una conexión, a menos de que tengan niños de sangre azul. Pero bien, entonces ese tipo de cosas generan una conexión emocional. Y esto es para contarles y para redondear este tema del buen nombre y el valor de la marca. Lo que tenemos aquí es básicamente cuál es el valor de la marca. O sea, les estoy hablando, no les estoy hablando de los activos fijos. Muchachos, les va a volver a ir mal en el parcial si no me pueden grabar. Les estoy diciendo. Vean, los activos fijos tienen un valor dentro de la compañía, ¿sí? Pero la marca como marca tiene un porcentaje de ese valor. Y la marca se transa en bolsa. O sea, yo en bolsa no voy y pregunto, venga, ¿cómo está la Coca-Cola al día? Lo que ellos valoran es la marca. Y el valor de la marca es el activo más importante para ciertas compañías. Miren lo que vale. ¿Sí? Esto está en millones de dólares. Miren eso. Eso es mucha plata. Para una marca. Y si ustedes ven, una marca es básicamente un nombre con un logo símbolo. Eso es una marca. Pero lo que está detrás de eso es poderosísimo. Entonces, ¿qué ven ustedes acá? La variación en el costo de esa marca del año 2014 al 2013. Entonces, aquí hay cosas bien interesantes. Si ustedes ven, Google, nuestra empresa favorita, siempre tiene un incremento en el valor de su marca. O sea, del año 2013 al 2014 subió el 40%. El 40%, eso es mucho billete. Y en cambio, si empezamos a ver, por ejemplo, empresas como Marlboro, decayó en 3%. ¿Sí? Entonces ahí es cuando los accionistas se convierten en alguna religión rara y empiezan a pedirle perdón al mundo y todo lo demás. Porque un 3% de caída en una marca como esa es grave, muy, muy grave. Y de ahí para arriba. O sea, miren McDonald's, por ejemplo. Ustedes saben que en los últimos años ha crecido un movimiento anti-McDonald's muy fuerte por el tema de la obesidad infantil, por el tema de los transgénicos y demás. Y ustedes se dan cuenta de lo que pasa ahí. Y de verdad, o sea, uno dice, no, pues apenas cayó el 5%. El 5% en una empresa de esa magnitud es una barbaridad. Entonces, eso es lo que vale la marca. Entonces, yo ahora no tengo que ser responsable por ser responsable. Yo tengo que ser responsable porque eso es una parte fundamental de mi negocio. Porque si yo no cuido mi marca, si yo no cuido mi nombre, no tengo nada. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, inquietud? ¿Bien? ¿Estamos bien? Bueno, ahora vamos a hablar de mi sector, la construcción. Entonces, la construcción tiene en Colombia,
específicamente unas particularidades y tiene unas características que se han venido perpetuando por mucho tiempo. La construcción, como ustedes saben, es una de las locomotoras del progreso del país. Es la segunda actividad en el PIB del país. Y por muchísimos años, las prácticas en la construcción se permitieron libremente. Prácticas, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero ¿qué pasó con eso? Fuimos un sector muy poco regulado por muchísimo tiempo, no en lo técnico, sino en aspectos como por ejemplo lo laboral. Muy poco regulado por muchísimos años. Y yo creo que de unos 5 o 6 años para acá, los entes de vigilancia y control no se pudieron hacer más los locos. Dijeron, a la construcción hay que meterla en cintura. La construcción es el segundo sector que más empleos genera, porque ustedes todos conocen una obra de construcción, han pasado por enfrente de una obra de construcción, los han piropeado enfrente de una obra de construcción. Eso es una obra, somos gente cariñosa. ¿Y qué pasa en la construcción? Que por mucho tiempo a todo el que llegaba, a todo el que pasaba por enfrente de la obra, decían, venga chino, ¿qué está haciendo? No, nada, venga y hace nada acá, venga. Y lo metían y le enseñaban a pegar ladrillos, ¿sí? Entonces, básicamente, esa práctica de contratación nos trajo todos los problemas que ustedes se imaginan. Primero, está el tema de lo que es un contrato laboral. De acá me imagino muchos trabajan ya, así sea el fin de semana, ¿cierto? ¿Quiénes trabajan acá? Universidad más trabajadora del país. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando a uno le hacen su contrato laboral, sea de la modalidad que sea término fijo, a término indefinido, por prestación de servicio, lo que sea? Cuando a uno le hacen un contrato laboral, le están garantizando unos beneficios y unas condiciones mínimas para trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Que usted va a tener un salario, que usted tiene unas funciones establecidas y asignadas, aunque a uno siempre le meten el gol en el contrato, ¿no? Ustedes, los que trabajan, cuando firmaron, miren su contrato y lo verán que la última función que tienen en el contrato es y todas las demás funciones que les sean asignadas. Eso es todo. Entonces, en el tema de contratación, a uno le dicen, vea, usted se va a ganar 100 pesos por hacer estas 3 cosas y se los voy a pagar en una cuenta cada 15 días. Listo. Si yo lo muevo de ciudad, le tengo que pagar ese traslado. Si yo lo cambio de oficio, tengo que concertarlo con usted. Y yo de ninguna manera le puedo desmejorar sus condiciones laborales, de ninguna. O sea, yo no le puedo bajar el sueldo, yo no puedo, por ejemplo, si usted se gana comisiones porque vende alguna cosa, yo no le puedo bajar el porcentaje que usted se gane en comisiones. O sea, yo no le puedo desmejorar sus condiciones laborales. Pero cuando yo tengo esas prácticas como las que teníamos o las que tenemos aún, porque en eso estamos trabajando, pero no ha sido fácil cambiarlo, en construcción, pues esas personas que entran a trabajar en construcción no tienen nada, nada. O sea, ¿a quién le van a reclamar? Igual, el Código Sustantivo del Trabajo dice que cuando yo le hago un contrato a un trabajador y no le hago firmar un papel, o sea, lo hago verbalmente, eso es un contrato a término indefinido. Por ende, ese contrato a término indefinido le da la facultad al trabajador de exigirme, en caso de terminación de ese contrato, las vacaciones, las prestaciones y todas esas cosas que se deben reconocer por ley. Pero como en construcción el tema era quiere trabajar, sí, bueno, y entonces después le decía el de la obra de enfrente, no, venga que acá le doy 150 pesos más y el fulano se va. Pues entonces, ¿a quién le va a pedir qué? ¿Sí? O sea, ¿cómo va a exigir? Entonces, esas prácticas laborales informales han sido la fuente inagotable de miles de situaciones irregulares en el sector de la construcción. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando empezamos a hablar del tema de construcción y empezamos a pensar en la caracterización de nuestra población trabajadora de la construcción,
empezamos a ver que hay una oportunidad grandísima de hacer programas, de empezar a legalizar esas situaciones que se han perpetuado por tantos años. Yo no sé si ustedes saben, pero el sector de la construcción también es el sector en el que más accidentes mortales se presentan al año en términos laborales. Porque es que un accidente en construcción es muy grave, muy, muy grave. O sea, yo personalmente he tenido que presenciar unos accidentes que uno solamente ve en Destino Final. Una cosa terrible. ¿Y qué pasa acá? Cuando empezamos a pensar en el tema de la construcción y empezamos a pensar en todas las oportunidades que tenemos para mejorar, pues básicamente empezamos también a cuestionar los intereses que representamos. Eso es parte de la responsabilidad social. O sea, el hecho de mirarse el ombligo, de analizarse, de decir yo qué estoy haciendo y cómo lo puedo hacer mejor, es un ejercicio muy, muy duro de reflexión. Pero eso es necesario si uno quiere reencauzar sus prácticas y sus actividades. Entonces les voy a mostrar acá un videito de una cosa muy interesante que pasó este año en normativa. Les voy a dejar que vean el video y ya les explico de qué se trata el asunto. Dicen las noticias, Bogotá será una ciudad de rascacielos, Bogotá la nueva Manhattan. Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Pues resulta que la alcaldía sacó un nuevo decreto, el decreto 562 de 2014, que entre otras cosas cambia las condiciones para la construcción de edificios y ahora es posible hacerlos más grandes. A algunos les suena maravilloso, pero no están viendo que esto será un caos fatal, realmente fatal para la ciudad. Sin embargo, para entender por qué, hay que ir más allá del aspecto gomelo y desarrollado que pueden dar los edificios altos. Incluso hay que mirar más allá de la plata que ganarán algunos gracias a este nuevo decreto. Mejor dicho, esta historia tiene dos caras, una deslumbrante y otra oscura y llena de congestiones. Este video, ya lo verán, es para explicarles por qué el decreto 562 es una mala idea. Empecemos por lo fácil, las cifras. Imagine que usted es dueño de un lote de 1000 metros cuadrados donde podía construir inicialmente 20 apartamentos para 80 personas más o menos. Cada apartamento a 300 millones de pesos le da 6.000 millones de pesos. Esto era así antes del decreto 562, pero ahora está el decreto. Entonces, cumpliendo con ciertos requisitos, usted hoy puede construir en el mismo lote 45 apartamentos para 180 habitantes y le dejará 13.500 millones. Entonces, piensan algunos propietarios y constructores, el decreto es una maravilla. De igual manera, el distrito va a recibir plata y la cosa es así. Dijimos que ahora, para construir edificios, sean de 10 pisos, de más o de menos, hay que cumplir con ciertos requisitos. Entre esos requisitos está que el constructor tiene que compensar a la ciudad porque, gracias al decreto, va a ganar mucho dinero. Esta compensación puede hacerla de dos maneras. Una opción es ceder un pedazo proporcional de su lote para convertirlo en espacio público, como parques o andenes. Pero si este pedazo tiene un área menor a 2.000 metros cuadrados, la otra opción es retribuir con dinero al distrito. Sin embargo, la decisión es predecible, casi obvia, porque es mucho mejor negocio pagar en la medida en que el terreno de construcción es demasiado valioso. La consecuencia será que Bogotá va a recibir buena plata y poco espacio público por las construcciones que posibilitó el decreto 562. Todo el que pueda pagar, va a pagar. Y si alguien se pregunta, ¿cómo así que darle plata al distrito? Pues sí, hay una cosa que se llama el sistema de cargas y beneficios. La idea de fondo es que si el distrito va a tomar decisiones que afectan a los propietarios, también debe encontrar la manera de compensarlos, y viceversa. Si alguien sale favorecido, debe compensar a la ciudad. Entonces, decíamos, con el nuevo decreto ganan plata propietarios y constructores, y también recibe plata Bogotá. ¿Acaso no es maravilloso? Es más, la plata del distrito no es para enriquecerse, obviamente, es para hacer obras públicas y mejoramiento integral de barrios informales, algo que la ciudad verdaderamente necesita. ¿No pinta muy bien la cosa? Pinta, pero sigamos entendiendo el decreto. Lo primero que debemos tener claro es que el decreto 562 amplía dramáticamente las zonas de renovación urbana de Bogotá, es decir, permite que más sectores de la ciudad se reconstruyan, buscando que se aproveche mejor el espacio que ya está siendo utilizado. Es en esas zonas donde ahora, si alguien quiere hacer muchos pisos, puede, con tal de que pague sus respectivas cargas.
Lo que motiva estas medidas es el deseo de hacer más densa la ciudad, para que no siga regándose por la sabana o subiéndose por los cerros. Y hacer más densa la ciudad quiere decir meter más gente en el mismo terreno. Concretamente, el decreto busca densificar 7.000 hectáreas de Bogotá, eso es más o menos el 20% del perímetro urbano de la ciudad. En otras palabras, el terreno que ocuparían 7.000 plazas de Bolívar ahora puede llenarse de edificios altos. Y la solución es la altura de los edificios, porque si no, la alternativa sería apiñarnos como en una lata de sardinas. Entonces, sigue pintando bien la cosa, ¿no? Pues, sigamos viendo. Las reconstrucciones que se hagan en esas 7.000 hectáreas serán proyectos de reactivación y no de redesarrollo. Esas palabrejas quieren decir algo relativamente sencillo. Básicamente que las nuevas obras serán del andén para adentro. ¿Eso qué implica? Pues implica que las cosas que son bienes públicos, aquellos que debe garantizar el distrito para uso de todos, como parques, vías, redes eléctricas, acueducto y alcantarillado, no serán modificadas en principio. Luego, el equipamiento público que había para un sector de casas de 2 o 3 pisos será el mismo equipamiento que soportará toda la actividad humana de los posibles rascacielos. Y con eso hemos llegado al lado oscuro. De todo lo dicho hasta ahora, el resumen es que la administración quiere meter más gente en el mismo espacio sin preparar a la ciudad para ello. Es una decisión que favorece económicamente al distrito, pero que no piensa en la ciudad ni en los ciudadanos, que son los que salen perdiendo, los que tendrán que vivir el insufrible caos de Bogotá, que será peor cuando se alimente de este decreto. ¿Y qué opinan los ciudadanos? Muchos opinan que sería muy chévere tener rascacielos, aunque seguramente no se han puesto a pensar en las consecuencias de esa transformación. Entonces veamos esas consecuencias. La primera consecuencia que puede que a usted no le importe mucho es la sombra. ¿A cuántos vecinos le está tapando esos valiosos rayos de sol que antes de su edificio entraban a calentar sus pequeñas casas? ¿Qué importa?, pensará. Pero si la sombra cae sobre el parquecito de barrio donde usted sacaba a su perro, tal vez ya lo encuentre más molesto, pues el edificio, que puede no ser suyo sino de su vecino, ya no lo deja ni salir a calentarse al parque. Pero bueno, le parecerá que estamos hablando de una sombrita. Y si consideramos la privacidad, ¿le importaría que los patios de las casas queden completamente expuestos a 12 pisos de ojos en el edificio de enfrente? Ciertamente, sombras y privacidad pueden parecer muy poca cosa, aunque a mucha gente le importen. Entonces, piensen en los andenes. Su edificio pasó de alojar 80 personas a 180 personas. Si usted no pagó sus cargas con espacio público, sino con plata, ¿por dónde se van a desplazar los peatones? También considere los servicios públicos. ¿Será que el acueducto y el alcantarillado de su barrio de Casitas está preparado para toda la gente de un edificio vaciando sanitarios, bañándose y lavando platos? ¿Y si su vecino también quiere hacer un edificio todavía más alto? ¿No habrá peligro de quedarse sin agua o de un desbordamiento de la alcantarilla? ¿Aguantarán las redes eléctricas? Y ahora, las vías. ¿Pueden circular muchos carros por las calles de su barrio? ¿O dónde van a parquear? Y si es mucha gente y toca meterle buses, ¿aguanta buses? ¿Hay carriles suficientes? ¿Hay dónde poner paraderos? ¿Y los parques son suficientemente grandes? En fin, la idea es que el problema de meter más gente en el mismo espacio no se reduce a permitir que se hagan edificios más grandes. Es necesario, fundamental, vital considerar las consecuencias de la densificación y, más importante aún, preparar antes a la ciudad para ello, es decir, planear y diseñar su crecimiento urbano. Alguien dirá, pero si el distrito va a tener plata, se pueden hacer obras públicas, se podrán ir arreglando los problemas de espacios y servicios a medida que vayan apareciendo. Podrían arreglarse, claro, pero es 1000 veces más caro y más molesto arreglar un problema urbano después de que aparece que preparar un sector para recibir a mucha gente. O sea, no solo es más barato, sino más inteligente prever y solucionar antes de que el problema mismo se presente. Y en todo caso, recuerden que son 7000 plazas de Bolívar lo que ahora se puede convertir en rascacielos. No es algo que afecte solo a este o aquel barrio, es algo que afectará a la ciudad entera. Irán apareciendo problemas aquí y allá, y en el mejor de los casos, soluciones parciales aquí y allá. Vamos a generar un caos inmenso que no se podrá solucionar con parquecitos y andenes amplios regados por la ciudad, pues lo que falta es espacio para el desarrollo de los servicios públicos, para construir mejores vías, ciclorrutas, autopistas, parques grandotes. Es decir, faltarán elementos que soporten la densidad masiva de una enorme ciudad. De hecho, ahí radica la diferencia entre reactivación, que es lo que propone el decreto, y redesarrollo, algo que exige sentarse a hacer planeación. Mejor dicho, con el decreto 562, la administración está dejando tirada la tarea fundamental de planear el crecimiento de Bogotá. Es como si el director hubiera botado la partitura y ahora la orquesta tiene que improvisar. Total, hay buenas razones para preocuparnos. Necesitamos una discusión pública sobre ese decreto. ¿Y cómo logramos eso? Un buen comienzo es compartir este video. La gente tiene que enterarse de lo que está pasando para que este problema reciba toda la atención que se merece. Y si vamos a hacer bulla, les proponemos el siguiente hashtag. Ojo al 562. ¿Le suena?
¿Ustedes quién creen que hizo ese video? O sea, ¿a quién, de lo que vimos inicialmente, a quiénes beneficiaría más ese decreto? ¿A quiénes? A los constructores, ¿cierto? ¿Ustedes quién creen que hizo el video? Pues Camacol. Y ya les voy a contar por qué hicimos el video desde Camacol. Cuando muchos nos dijeron, nos advirtieron y nos cuestionaron por hacerlo, porque todo el mundo nos decía, ustedes lo que hicieron, no es pegarse un tiro en un pie. O sea, ¿cómo le ocurre? ¿No es que usted defiende a los constructores? Pero resulta que cuando uno hace un ejercicio serio de lo que está haciendo, de lo que hace su gremio, uno tiene que pensar en esas cosas que vimos antes. Y una de las cosas que veíamos antes era el tema de la sostenibilidad. Si yo me lleno los bolsillos hoy haciendo edificios sin planeación y cambiando un esquema de ciudad, nuestra ciudad no es que sea precisamente pues una cosa llena de paz y armonía, y si yo complico más la dinámica de la ciudad solamente por ganar hoy, ¿ustedes a quién creen que le va a caer toda la ciudadanía mañana? Pues a los constructores. Entonces, cuando aparece una posibilidad para la empresa que haciendo un análisis juicioso va a afectar no solamente su operación, sino todo el entorno en el que opera, lo que tiene que hacer la empresa es decir, no, muchas gracias, yo no le jalo. Y yo les cuento esto porque en Camacol, muchos de los afiliados a Camacol dijeron, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que ustedes saquen ese video. Pero como nosotros somos un gremio y nosotros obedecemos también al consenso de la mayoría y como gremio sentamos posición, decidimos sacarlo y decidimos demandar la norma porque pensamos honestamente que eso es lo que más le beneficia a la ciudad. Entonces, si se dan cuenta, este tema de cuestionarse uno mismo y de hacer cosas que a veces la gente dice, no, es que eso va en contra del negocio. Sí, claro, va en contra de la plata, pero no en contra del negocio. Porque si yo hago un esquema de ciudad donde todos queramos vivir, yo no sé si ustedes vieron, pero creo que fue en el Congreso de Construcción, sacaron unas cifras en las que decían que el 52% de los bogotanos quieren vivir en otro lado, en donde sea, pero en Bogotá no. Entonces, si yo voy en contra de una ciudad en la que se quiera vivir, pues pregúnteme quién me va a comprar una casa. Nadie. Si es que todo el mundo quiere ir. ¿Sí? Entonces eso es un tema de análisis estratégico de mi responsabilidad. Nosotros demandamos el decreto, nosotros tuvimos desafiliaciones por eso, nosotros tenemos constructores que radical y fuertemente están en contra de la posición de Camacol por este asunto, pero es una posición que tiene que ser bien estudiada, porque es que yo no puedo favorecer a uno, o a dos, o a tres, sino que yo tengo que pensar en que mis partes interesadas son todos los ciudadanos que necesitan un lugar donde vivir, todos. Entonces eso es un ejercicio juicioso del tema de la responsabilidad. O sea, yo tengo que saber hasta dónde voy y por supuesto hay posiciones en contra y a favor y todas son muy respetables, pero lo que hicimos nosotros al interior del gremio fue un análisis fuerte de por qué teníamos que irnos en contra de un decreto que nos beneficia. Entonces ahí empezamos a hablar un poco de cómo se maneja la responsabilidad social. Como les decía, nosotros en el gremio tenemos tela de donde cortar toda la que ustedes quieran. Tenemos muchísimo trabajo por hacer, muchísimo. Y desde hace unos 9 años se empezó a trabajar en las estrategias de responsabilidad social que nos afectan en la construcción. Entonces básicamente empezamos a encontrar como esas brechas muy muy grandes en la formalización, por lo que les contaba, por las prácticas de contratación que tenemos. En el tema de el mejoramiento del entorno del negocio, y eso que vimos anteriormente es mejoramiento del entorno del negocio. Yo no puedo solamente construir y construir sin mirar en dónde y sin ver qué va a pasar con la gente después. Yo no puedo hacer eso.
Contribuir al desarrollo humano de los grupos de interés. Entonces, nosotros en el año 2013 hicimos un estudio de caracterización de todas las personas que trabajan en el sector de la construcción y encontramos que solamente un 10% de esas personas tienen un grado de desarrollo profesional. ¿Y cuál es ese 10%? Los residentes de obra, los directores de proyecto, porque el sector de la construcción es un sector en el que se ven bastante las jerarquías, ¿sí? Y vimos que hay un 5% de la población que trabaja en el sector de la construcción que es analfabeta. Y cuando usted lo pone a seguir instrucciones, y hemos querido migrar a los esquemas industriales de vamos a hacer la hoja de ruta del proceso, pero nadie la puede leer porque no saben leer. Entonces, ¿cómo hacemos? Y encontramos además que solamente un 12% de los trabajadores de la construcción tienen casa. Esa es una de las grandes paradojas de nuestro sector. O sea, ellos construyen nuestras casas, pero ninguno tiene casa. Entonces empezamos a ver todas esas brechas y todas esas diferencias y nos inventamos unos programas que buscan atender esas necesidades. Esto es una cuña, es que este fue mi primer producto en enero, tengo que mostrarlo. Fue básicamente un inventario de buenas prácticas porque sabemos que hay buenas prácticas, porque sabemos que también hay cosas por mostrar. Entonces hicimos una revista que se llama Razón de Ser y que busca básicamente mostrar lo que sí se hace, porque es que nosotros siempre nos quedamos con lo que no se hace, pero hay cosas que sí se hacen. Entonces, por ejemplo, hay constructores que le apuestan a entregar viviendas de interés social y de interés prioritario con unas medidas muy superiores a lo que la ley exige y con unos acabados y unos diseños bien bonitos. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de vivienda digna, tiene que apostarle a la vivienda digna de verdad. Y nos creamos otros programas que están enfocados en atender básicamente estos tres grupos de interés: trabajadores, clientes y sociedad. Entonces creamos un programa que se llama Manos que Construyen, que es básicamente para nuestros trabajadores. Tenemos un programa que se llama Obras Escuela, enmarcado en este Manos que Construyen, que es básicamente que nosotros ponemos unos profesores para que vayan a las obras de construcción y en la obra hagan alfabetización, validación de primaria y validación de bachillerato de nuestros trabajadores. Ya tuvimos nuestros primeros 12 bachilleres y yo les cuento que realmente cuando uno ve el impacto que tiene con un proceso pues que aparentemente es tan simple en la vida de una persona y de su familia, de verdad, ahí es donde todo este asunto de la responsabilidad y demás cobra sentido. Tenemos también un programa que se llama La Seguridad de Maestros, que lo hicimos el pasado 3 y 4 de octubre, y es básicamente un programa para enseñarle a la gente a cuidarse, para enseñarle a la gente que su vida vale. Los accidentes en construcción no son solamente porque la actividad sea riesgosa, sino porque la gente no se cuida y no se quiere. ¿Y por qué no se cuida y no se quiere? Pues porque toda la vida le han dicho que no vale nada. Entonces nosotros trabajamos con ellos desde la autoestima y creamos unos esquemas lúdicos y unos esquemas técnicos para poder atender esa necesidad y lograr bajar esos índices de accidentalidad. Y en el tema de sociedad, pues trabajamos unos pactos que tenemos un pacto por la formalización, porque queremos contratar de manera diferente, y eso lo trabajamos con el Ministerio de Trabajo. Y tenemos otro pacto, que es un pacto que estamos tratando de repotenciar, que es el pacto de movilidad. Ustedes, si tienen obra cerca de su casa, ustedes saben cómo es el tema cuando se abre una obra. Toda la movilidad colapsa, todo el tema de mis rutas habituales cambia. Entonces nosotros lo que queremos es mitigar eso por medio de buenas prácticas, no solo el cumplimiento de la ley, sino irnos un poquito más allá. Tenemos otro programa que se llama Comunidad Somos Todos, porque es que cuando uno entrega un proyecto, esa es la generación de una nueva comunidad. Entonces yo tengo que enseñarle a la gente a vivir en comunidad. En Bogotá, el factor que más genera riñas son los problemas entre vecinos.
Todos tenemos un vecino que pone música a las 4 de la mañana. Todos. Pero obviamente la respuesta que tengamos nosotros frente a eso puede variar. Hay gente que es sumamente tolerante, como mi esposo. Hay gente sumamente intolerante, oye. Entonces yo lo que hago es llamar al señor vigilante y venga, mano, otra vez el del 306, por favor, colabora. ¿Sí? Y eso se puede solucionar bien, pero el problema es que las riñas se generan cuando yo no sé vivir en comunidad, cuando yo no sé que mi conducto regular para solucionar un programa como eso es el vigilante, cuando yo me voy de una vez a tocarle al vecino y a recordarle a su progenitora y demás. ¿Sí? Entonces, esas cosas y esos programas buscan atender precisamente esa construcción de tejido social que se genera alrededor de la obra. Ya creo que con esto termino, porque ya unos cansados, otros dormidos, otros sumamente preocupados por la hora. Entonces, básicamente, este cuento que les acabo yo de echar es para que ustedes entiendan que la responsabilidad social y que la ética no son un asunto del vecino, no son un asunto del otro, no son un asunto de esas grandes corporaciones que invierten miles de millones regalando balones y haciendo escuelas en esos sitios apartados, que no está mal, como les digo, sino es un asunto del ejercicio profesional de cada cual. Entonces, esta pequeña reflexión y pues agradezco nuevamente la invitación para compartirles esto, es para que básicamente ustedes vayan perfilando qué tipo de profesionales quieren ser y qué tipo de carrera quieren tener y qué tipo de empresa quieren crear allá los emprendedores. Adelante. Eso es lo que nosotros vamos a hacer de este país. O sea, cuando uno escucha el tema de la paz y eso, uno dice, no, o sea, esto es construir paz, esto es construir país. Y nosotros, como la universidad más importante de Colombia, tenemos la responsabilidad de construir un buen país. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Profesor, muchas gracias por la invitación. ¿Habrá comentarios, preguntas? Por favor. Listo, primera. Gracias. Buenas noches. Obviamente no conocía y no estaba al tanto de en este caso obviamente el 26562, y uno analiza la perspectiva desde el punto de vista de ciudadano. Digamos, en el sector donde vivo se había pronunciado que las curadurías no iban a dar más licencias de construcción. Desde el año pasado, obviamente, saber que las constructoras compran conjuntos pequeños de casas, 2, 3 conjuntos, y arman unas torres inmensas. Y uno no, pues al principio uno no presta atención hasta el momento en que uno empieza a ver como que las vías se empiezan a inundar, el problema sanitario, el agua levanta lo del asfalto y empiezan a haber problemas, trancones, cada vez son más carros, es estresante. Y uno piensa, en mi caso, y de pronto tal vez es el caso de muchos estudiantes, ¿qué hacer cuando uno cree que, como le digo, no conocía este decreto? Uno dice, hay corrupción en las curadurías, hay corrupción en el distrito, y uno dice, y obviamente concuerdo con los estudios que usted dice, uno se quiere ir de acá, uno se quiere ir de Bogotá, y uno se pregunta como ingeniero, uno dice, si es tan corrupto, ¿qué sentido tiene acá? Muchos, y obviamente uno piensa, mejor me voy a trabajar en otro lado, uno piensa, mejor me voy a trabajar en otro país, y obviamente uno sabe la responsabilidad social que tiene como estudiante de la Universidad Nacional. Uno dice, o sea, mucha gente dejó de entrar acá porque uno entrase, para que uno piense que todo obviamente está corrupto y que no tiene sentido y es mejor irse y ejercer en otro país. Es difícil, obviamente hay acciones buenas y como obviamente el hecho de que Camacol demande este decreto,
Pero entonces uno se pregunta si es que acaso las manzanas podridas son más que las otras manzanas, o si acaso las manzanas podridas son muchísimo más grandes que las otras manzanas. ¿Qué hacer? O sea, la verdad es un poco contradictorio la postura que uno puede tomar, como, lo digo como estudiante de la Universidad Nacional. No sé qué piensen otros estudiantes de otras universidades privadas. Bueno, no, yo creo que esa apreciación que tú haces es absolutamente entendible, precisamente porque nosotros, además de ser futuros ingenieros y demás, somos ciudadanos. Y es que no basta sino abrir el periódico o ver el noticiero, lo que sea. Pero entonces, hay dos citas famosas que voy a utilizar para responderte. La primera es que los malos ganan porque los buenos los dejan. Nosotros como profesionales, cuando decidimos dar la espalda a lo que está pasando, somos cómplices. Yo trabajé en empresas constructoras mucho tiempo y cuando yo veía, por ejemplo, este tema de los accidentes, este tema de lo que pasa con la gente, este tema del irrespeto a las normas, yo renuncié a la última constructora y dije, no más construcción, yo no quiero más construcción. Y cuando me invitaron a trabajar en Camacol, yo vi la oportunidad de hacer la diferencia. No con todo el sector tal vez inicialmente, pero es un camino que se abre. O sea, es la posibilidad, desde mi profesión, con mis conocimientos y con lo que yo como ser humano y profesional puedo aportar, de cambiar las cosas. Y es hacerlas de una manera diferente. Y mi esposo ve unos videos súper bonitos de un señor argentino que habla mucho de este tema de cómo se cambia la realidad en la que vivimos. Y él dice, siempre cuando finaliza el video, es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Si yo digo, en Bogotá, qué mamera y chao, y me consigo una finca en Nanapoy, me voy a ir allá y me hago mi cosita, mi vuelta. Chévere, eso es una opción de vida chévere. Pero si yo como profesional tengo la capacidad de aportar para que una sola realidad de esas empiece a cambiar o se cuestione, yo ya hice mucho. Y yo les aseguro que las personas que fueron los ideólogos de este tema del video y eso que son el departamento jurídico de Camacol, cuando ellos pensaron en el video, ellos no pensaron que iban a tener el impacto que tuvieron. Y si finalmente en el fallo de la Corte, en el que está todo el tema de la demanda del decreto, se suspende y se logra detener este tema de la redensificación como está planteada y logramos detener ese caos, créeme que ya hicimos mucho. Buenas noches. También con respecto al segundo video, pues una palabra que me llamó mucho la atención era la densificación de la ciudad. Entonces, cuando uno se pone al decreto, es lógico que la ciudad va a ocupar más espacio. Entonces, hay que hacer un contrapeso y, como decía aquí mi compañero René, llega uno, se va uno y llegan tres. O sea, queramos o no, la ciudad va a seguir creciendo. ¿Qué propone Camacol si, digamos, es poco disponible densificar una parte de la ciudad, pero a la vez si se va a expandir, ¿qué debemos hacer para guardar el equilibrio? Tienes mucha razón y es un argumento bien interesante porque si ustedes ven el loguito ese que tenemos allá arriba, es el poder de construir ciudades de calidad. Nosotros hace poquito tuvimos un foro muy interesante donde vinieron pues, expertos de la Universidad de Nueva York y de otro tipo de universidades que nos decían: las ciudades crecen, uno quiere o no. O sea, la tendencia de la población mundial es básicamente eso, el crecimiento y más el crecimiento en los centros urbanos. Lo que nosotros proponemos y pedimos a gritos es crezcamos pero ordenaditos. ¿Sí? Los bordes de la ciudad, por supuesto, están invadidos y ahí no vive precisamente la gente estrato 6. ¿Sí? Ahí viven las personas que tienen más necesidades.
Entonces, ¿nosotros qué es lo que necesitamos? Necesitamos un modelo de desarrollo en el que se considere que cada vez somos más y necesitamos más espacio. Entonces, por eso cuando decían ahí en el video, el tema no es ¿cómo era? Se me olvidó. Reactivación, sino redesarrollo, es porque esta ciudad desafortunadamente no se concibió para albergar el número de habitantes que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues toca hacer unos planes de redesarrollo serios. ¿Alguien acá vive en Cedritos? Si ustedes se acuerdan qué pasó en Cedritos, ahí está el link. En Cedritos no había disponibilidad para servicios públicos, entonces empezaron a subir edificios y cuando le fueron a poner la mitad, ay, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué dijo la empresa de Acueducto de Bogotá? Me muero de la vergüenza, pero es que yo no tengo contemplado ese suministro, ese nivel de suministro en esa zona de la ciudad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sentarnos todos. O sea, yo no puedo seguir ordenando la ciudad aquí sentadito con mis amigos. O sea, yo tengo que involucrar a la gente, yo tengo que involucrar a las entidades de servicios públicos, yo tengo que involucrar a los constructores, me caigan bien o no me caigan bien, pero es que ellos son los que ejecutan. Entonces, lo que nosotros, de hecho ahorita estamos haciendo un proyecto muy fuerte de revisión de los planes de desarrollo distrital pasados, para ver qué se hizo y qué no se hizo, y decirle al alcalde que se suba ahorita, sea el que sea, señor, tiene una tareita pendiente con la ciudad, porque para nosotros lo esencial es hacer un modelo participativo y bien sustentado técnicamente, o sea que cuando yo saque una decisión de esta índole, yo tenga unos estudios técnicos que permitan avalar esa decisión y que permitan que la gente viva mejor. Entonces eso es básicamente lo que nosotros proponemos desde el tema. Bueno, de la exposición como tal, digamos, hablabas de la parte de la densificación desordenada, por poner un nombre para sintetizar la idea, y bueno, por ciertos motivos, digamos, hace poco entré a cuestionarme más allá de lo que el gran debate de la alcaldía actual, que es la construcción de la avenida longitudinal de Occidente, la famosa LO que va a cruzar el Juan Amarillo, tiene la cuestión más inmediata de que ya hay empresas que están comprando los terrenos cerca de Capellanía en Juan Amarillo y el nombre del otro unidad que se me escapa en este momento, AOC. Están comprando esos terrenos ahí y están ya construyendo y ya están vendiendo las primeras etapas de los edificios que están construyendo en esa zona, que son edificios que no están pues tan bien hechos que digamos, que están ocupando la zona del humedal y al final la gente dice, es que a tal persona no va a hacer la LOI, tal persona va a hacer la LOI, tal persona va a dañar los humedales. Y al final lo que estamos viendo es que nadie se está dando cuenta que ya compraron los humedales y ya están construyendo ahí. Digamos, me da curiosidad, dado en vista de lo que Camacol plantea frente a la densificación desordenada de la ciudad con el 562, me da curiosidad saber qué plantea Camacol frente a la construcción desordenada en el borde de los humedales, cosa que eventualmente va a inundar esta ciudad si no se controla. Mira, el tema del recurso hídrico es el recurso tal vez, o sea, el agua es el recurso más precioso que tenemos nosotros como seres humanos y cualquier industria. O sea, y cuando uno desconoce la importancia de cuidar esas estructuras ecológicas, uno de verdad se está haciendo el harakiri en cualquier industria. ¿Qué pasa acá? No hay una manera más agresiva de depredar el medio ambiente que ignorarlo. Y como yo decía anteriormente, la ciudad crece, uno quiera o no quiere. Entonces, si yo no tengo unas reglas de juego claras, si yo no tengo unos estudios técnicos que sustenten de verdad cuáles son esas estructuras ecológicas y cómo las tengo que preservar, pues ahí se mete el que sea. Esto es un tema de en algunos casos, ausencia de norma y en otros casos, ausencia de vigilancia y control. Porque miren, la normativa ambiental colombiana es prolífera, todo lo que ustedes quieren. Y de verdad es una normativa muy robusta,
pero vayan y pregunten ustedes, ¿quién le hace seguimiento a eso? ¿Quién vigila que eso se cumpla? Y entonces, por supuesto, hay constructores formales, informales, ilegales, legales, de todos los que tú quieres. Pero si yo no tengo un esquema normativo ambiental de regulación y control que vincule a las curadurías y que le diga, ¿usted agarra con un ladrillo? Eso va a seguir pasando. Y va a pasar mucho más, porque esa ausencia y esa capacidad que tienen algunas entidades y algunos organismos de dar la espalda, lo permite. Nosotros hemos visto en muchos casos boicots de ciudadanos diciendo, usted aquí no hace nada, ¿sí? Y eso está muy bien, o sea, uno tiene que sentar posición. Lo que pasa es que uno tiene que buscar informarse de la mejor manera. Y eso es muy, muy importante, porque el show mediático hoy en día hace que la atención se vaya hacia unas cosas que no tienen importancia y hacia otras como esta, por ejemplo. ¿No? Entonces, cuando yo digo, vea, yo tengo que tener unas zonas de adecuación en los cerros orientales, porque son zonas que estaban absolutamente depredadas por las canteras, y son zonas en donde ya no crecía una sola matica. Y digo, oiga, yo ahí tengo que reforestar. Entonces, usted vaya y reforeste. Y entonces después salgo diciendo, no mentiras, aquí lo que van a hacer es un conjunto con yo no sé cuántos pinos y no sé cuántas cosas. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? ¿Hace usted o hago yo? ¿O seguimos haciéndonos los locos todos? Entonces, básicamente, para responder tu pregunta es, aquí tiene que haber un doliente, aquí tiene que haber una autoridad efectiva en términos de la vigilancia y la regulación, porque si no vamos a depredarlo todo. O sea, no hablo solamente de la construcción, sino de una cantidad de actividades que terminan siendo de verdad mal controladas, infinitamente nocivas para el medio ambiente y para nosotros. O sea, todo lo que le pasa al medio ambiente, nosotros lo vamos a terminar pagando. Bueno, mi pregunta también es relacionada con el decreto 562 y la demanda que ustedes hacen. Camacol no estaría incentivando indirectamente la construcción y la expansión de la ciudad hacia la sabana y los cerros, sabiendo que si los constructores no pueden densificar la ciudad, les sale mucho más barato construir en lotes, no sé, ya no pensemos en la ciudad, sino en Chía, Sopoto, Cancipá, que dedicados hace 10 años a la agricultura o a la ganadería, están siendo depredados por centros comerciales, más conjuntos residenciales, Coca-Cola también se para Cancipá. ¿No estaría siendo un poco contraproducente esa demanda? Coca-Cola, que fue el patrocinador de esta charla. Bueno, entonces, yo te respondo ahí en dos sentidos. Digamos que una de las conclusiones más importantes del video era redensifique, pero planee la redensificación. O sea, nosotros no estamos diciendo no a los edificios en alturas, no, si quiere hágalos, pero hágalos bien hechos. O sea, adecúe una estructura urbana que permita que nosotros hicimos un estudio con un urbanista muy muy reputado que se llama Camilo Santamaría, donde encontrábamos que en un sitio, en un barrio como Ciudad Montes, que ustedes me imagino muchos lo conocen y han ido en diciembre con la mamá o con la tía a ver los pesebres. Ciudad Montes es un barrio de patas, pero por las agrupaciones que tiene de lotes, en Ciudad Montes encontrábamos que hay cuadras en donde hay 800 personas viviendo ahora, pero con la agrupación de lotes que se puede hacer y esa redensificación, pasábamos de 800 personas a casi 3.800. Entonces nosotros no estamos diciendo, primero porque eso es una decisión ciudadana también, o sea, yo tengo que tener la posibilidad de decir, oiga, sí, definitivamente yo quiero compartir mi acera con 3.800 personas más. Yo tengo que poder decir eso como ciudadana, ¿sí? Pero adicional a eso, las redes que tiene Ciudad Montes son redes para viviendas de 3 o 4 pisos y máximo edificios de 6 pisos.
Entonces Camacol no dice, y nunca ha sido nuestra intención esa, y de hecho con todo el tema de los bordes y de los cerros, nosotros hemos propuesto unos estudios técnicos serios para ver cómo vamos a recuperar esas zonas que estaban depredadas. ¿Cómo vamos a hacer para que lo ambiental deje de confundirse con los suelos agrícolas? Lo ambiental no es necesariamente agrícola. Y si ustedes ven, de hecho, y haciendo acá una precisión, una de las actividades que más depreda el medio ambiente es la ganadería. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que sea mala ni mucho menos, sino que hay suelos que tienen esa vocación, hay suelos que no la deben tener, porque son suelos de conservación y protección, ¿sí? Entonces Camacol, por ejemplo, nosotros el 5 de noviembre tenemos un foro en el que vamos a hablar con los que salen de las administraciones regionales y con los que entran a esas administraciones. Vamos a hablar del suelo de protección ambiental. ¿Y por qué Camacol quiere hablar de eso? Precisamente porque ya sabemos que está pasando eso. Como los bordes y todo el tema son de todos, pues se volvieron de nadie. Y eso está invadido. Cuando uno va al terreno, uno ve lo que está pasando allá. Cuando ustedes van a Sumapaz y ven lo que pasa en Sumapaz, que es un tema rural, pues, hombre, o sea, eso está lleno de invasiones. Eso está lleno de invasiones, ¿sí? Y de personas que están contaminando los 3 cuerpos de agua principales que hay en este momento, y no lo están haciendo porque lo quieran hacer, lo están haciendo porque no tienen unas redes estructurales bien hechas para poder disponer sus residuos y sus desperdicios de una manera diferente. Entonces, lo que propone Camacol no es que no crezcamos, es que si vamos a crecer, nos organicemos. Ustedes, yo creo que muchos de ustedes han visto el caso de Sao Paulo. Sao Paulo fue una ciudad que creció bajo este modelo y es una ciudad en la que nadie quiere estar y que de hecho está cambiando su modelo de organización territorial porque es que ya es invivible. La polución, la movilidad y el tema de lo que quieren los ciudadanos ya no quieren estar en Sao Paulo. Entonces básicamente eso es lo que nosotros proponemos. Obviamente con estos temas colaterales hay que tener muchísimo cuidado y siempre hay que estar pensando en cómo apoyar el desarrollo de esos municipios y de esas regiones donde innegablemente este año para el suelo, para la construcción de vivienda social, tuvimos una habilitación, este año no, estos 4 años, tuvimos una habilitación bastante precaria de suelo en Bogotá. ¿Y qué hicieron todos? Lo que tú dices, se fueron para Soacha. Porque si yo no puedo construir acá, pues entonces ¿para dónde voy? Entonces es un tema de hacer un análisis integral de todas esas variables y de que tengamos una ciudad densa, pero bien organizada. Bien, buenas noches. Mi nombre es Diego Chacón, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y quería hacer una pregunta y preguntarte una opinión como tal. Entonces, la opinión es esta. Tú hablaste en un momento de que un empresario no puede decir que pues soy bueno porque pago el salario mínimo, ¿verdad? Porque está cumpliendo la ley. Ahora, entonces mi pregunta es, ¿qué opinas tú? Si las obras malas son castigadas, pues las que son hechas con irregularidades, ¿deberían ser las buenas obras reconocidas o premiadas? ¿O simplemente no porque están siguiendo las normas? ¿Verdad? Entonces, por ese lado, ya simplemente es que lo otro es como una idea. Y quería decir, pues, tú nos hablaste de algunos escándalos como el del Grupo Nule y el edificio Space, y pues evidentemente lo de los Nule pues es un desfalco de no sé cuántos millones de pesos, y la Torre Space pues es algo que llamó la atención de todos, con varios muertos y un desalojo, en fin. Entonces, en verdad tienen que pasar cosas tan grandes en magnitud para que nos demos cuenta de que fueron mal hechas, o hay alguna forma de prevenirlas antes de que sucedan. O sea, realmente yo no creo que la persona que diseñó mal el Space
pensara que se fuera a caer y seguramente si no se hubiera caído nunca nos hubiéramos enterado de que estaba mal hecho, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos edificios no habrá por ahí también mal hechos que no se han caído, pero no necesariamente significa que no se van a caer en algún momento? ¿Sí? Entonces eran esas dos cosas. A las 8:20. Bueno, no, mentiras ya. Básicamente, o sea, lo que tú dices en términos de castigar al malo y reconocer al bueno, yo creo que hay unos esquemas de incentivos del que hace más, o deberían existir. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos trabajando muy fuerte con el asunto de la construcción sostenible. La construcción de por sí debería ser sostenible, pero hay unos lineamientos en términos de ahorro de agua, energía y de uso de materiales alternativos que hay que empezar a utilizar ya, pero ya, es ya, porque es que el mundo se nos está acabando. Entonces nosotros lo que buscamos no es, o lo que pensamos nosotros desde el gremio, no es que haya que reconocer al que hace las cosas como se deben, pero sí al que hace más, ¿sí? Entonces, hay esquemas, en Santander hay un esquema buenísimo de vivienda de interés social con unos lineamientos de construcción sostenible bien interesantes. Entonces logran unos ahorros de agua y energía del 30 y 40% tomando como referente la construcción tradicional. Y eso no solamente ayuda al medio ambiente, sino ayuda a las personas que viven allá, que son personas que se ganan un salario mínimo, pues a que el recibito les llegue más barato. Entonces, eso son cosas de resaltar, o sea, son cosas de resaltar y es el que hace más. El que hace lo que le toca, nosotros le decimos, bien hecho, adelante, ¿sí? Pero entonces es un poco eso. Y la segunda pregunta, que era el tema pues enfocada a cómo prevenimos y no esperar a que pasen estas cosas, pues resulta que es que hay unos mecanismos de prevención. Lo que pasa es que desafortunadamente por esta carencia de ética y de responsabilidad muchas veces en el ejercicio de la profesión, pues nos los pasamos por la galleta. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en el caso del resulta que digamos que quien da el aval, quien emite una licencia es la curaduría. La curaduría tiene un componente técnico que es el que tiene que revisar que esos diseños estructurales básicamente cumplan con la normativa que ya existe para evitar que eso pase. Y pues, ¿qué pasó? Que desafortunadamente el señor curador que hacía esa revisión técnica era socio del diseñador estructural. Entonces ahí la tenemos completa. No había forma de que esa alerta temprana que se tenía que generar y de que esa prevención y esa medida preventiva que se tiene, porque es que aquí hay ingenieros civiles. ¿Tú? ¿NSR 10 al piso? Todavía no. ¿No? Bueno, cuando llegues, bueno, sé feliz mientras tanto. La NSR 10, la norma de sismo resistencia, es una cosa que ustedes no se imaginan, es una vaina así de grande, que tiene, o sea, le dice a usted hasta cómo tiene que poner el ladrillito, o sea, es una cosa loca. Y el último capítulo de la NSR 10 habla sobre el tema de la inspección y el control en los procesos básicos de la... Ya sé que ya quieren irse, pero no me apaguen el micrófono, Luciana. Bueno, entonces, en la NSR 10 hay un último capítulo que me dice, mire, cuando usted vaya a hacer sus procesos, hay procesos que son muy sensibles dentro de la construcción, como es el tema de la cimentación del edificio que falló acá, como es el tema del levantamiento de la estructura, que tienen que tener una interventoría, ¿sí? O sea, tienen que estar supervisados por un externo. Ese es un mecanismo de control muy efectivo y de hecho en todas partes del mundo funciona. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo transo al interventor y le digo, venga, fírmeme acá estos dos formatos, pues ahí sí. ¿Sí? Entonces, hay unos mecanismos fuertes de control en términos normativos, pero si nosotros no ponemos el tema ético y el tema profesional metido en eso, pues nada, de nada sirve. ¿Sí?
Y es básicamente esa carencia de la que les hablaba inicialmente la que vimos en esos casos. Y para que se hiciera visible esa carencia, desafortunadamente tuvo que pasar eso. Y les apuesto que en 10 años nadie se va a acordar de las cosas, porque así somos nosotros. Entonces es importante que nosotros, de verdad como profesionales, no dejemos olvidar esas cosas que pasaron y sepamos cuál es nuestra responsabilidad.